Piali, Piali, Olintonat Mezcli, Macualish, Igualau, bienvenida. Hola, buenas noches. Me cancelaron, así que aquí presente. Cualtito, bueno, qué Gracias. no, de qué, a ti por la participación, una pues, dispensación por la demora, pero bueno, ya aquí estamos. Eh, Sí, yo apenas igual acabo de llegar a casa, así que perfecto. Cuálica, muy bien, pues bueno, en lo que, Esperamos, ¿no? sí, unos minutitos, Esperamos un ratitos. quema, en lo que también proyecto la pantalla. Macualish, Igualau, Pugniwa Noshtin, bienvenidas, bienvenidos, ¿qué tal? Pues un gusto saludarles. Qué bueno que estén por acá, me pueden escuchar bien. Voy a proyectarles pues la pantalla en lo que comenzamos. Si tienen alguna duda o comentario antes de iniciar, pues nos les pueden compartir. Muchas gracias por estar aquí en este segundo módulo de nuestro Tonalpowali y Calaquilis, Chichiltic que sería como pues, este siguiente nivel. Vamos para allá. Cuálica, muy bien. Aquí pueden ver mi pantalla. Gema, Ajmo. Cuálica. Sí, sí. ¿Me escuchan? ¿Qué más adelante, Silvia, si me escuchas? ¿Qué más hacia adelante? Sí, Nechikaki Kuali, ¿me escuchan bien? ¿Por acá me ¿Por acá me escuchan? escuchan? ¿Qué más? Sí, Ah, Ah, ¿puedo hacer una pregunta? ¿qué más ¿qué más adelante? adelante? Tlenquitos neki Tonalpowali y Calaquilis Chichiltic Mashio. Ipan Castellan Tlactoli.
o viene ahorita en la presentación? Cuálica. Muy bien, Silviatsin. Agmo Nikan y Pan presentación, Teixpantilistli, Matla, Tonalpowali, Calaquilis, Kictosneki, y introducción a la cuenta del ritual, a la cuenta de los rostros del sol. Calaquilistli es entrada, introducción. Tonalpowali, cuenta del tonal. Chichitic Mashot es el. mm, bueno, digamos que en agua tenemos la metodología de los colores. Cada color representa un nivel. Chichiltic representa un segundo nivel, vamos a decirlo así. ¿Qué más? Tenemos Istagmashot, que fue el módulo anterior, fue el nivel básico elemental. Y pues bueno, ya que estamos en eso, coméntenme, ¿qué recuerdan del módulo anterior? ¿Aprendieron algo? ¿No aprendieron nada? ¿Ya revisaron su retroalimentación de sus evaluaciones? ¿Qué les pareció? No sé si gusten contarme algo, alguna apreciación antes de iniciar con esto. ¿Qué recuerdan? ¿Qué aprendieron? ¿En qué nos quedamos también? ¿Qué ¿Habló? más? Adelante, Sí, Olinton Mestre. aprendimos los números y, y los tonales, los 20 tonales. ¿Qué más? Eso es lo que me queda. Y ¿quieres que los nombre? Aún no, pero bueno, si quieres, adelante, ya te los aprendiste. A ver, venga, Silvia. Sí, yo me los aprendí más o menos. ¿Qué Bueno, más? los números: C, Ome, Yei, Naui, Maquili, Chikwase, Chicome, Chiquiei, Chicnaui, Matlactli, Matlactli iwan C, Matlactli iwan Ome, Matlactli iwan Yei, Matlactli iwan Naui, Caxtoli, Caxtoli iwan C, Caxtoli iwan Ome, Caxtoli iwan Yei, Caxtoli iwan Naui, Sempowali. Sencacuale. Muy bien. Y a ver si me acuerdo todas las energías. A No ver, estoy leyendo, ¿eh? No estoy leyendo. Si quieres, prendo la cámara. ¿qué más? Zipactli, Ejeca, Cali, Huetzpali, Coat, Miquistli, Masat, Tochtli, Atl, Iscuintli, Osomactli, Malinali, Acat, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpa, Kiawi, Xochitl. ¿Qué ¿Sí? más? Sencacuale y Olintón de Mesli. Muy bien. Gracias. ¿Qué más? Aquinoxe. ¿Quién más? ¿Alguien más recuerda otra cosa? ¿Quiere comentar? ¿Quiere intentar decir los Tonaltin? ¿Ya se los aprendieron? La abuelita Ixtlazohcuautzin ya los tiene. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o comentario antes de continuar? Bienvenidas a Iratzin Macuali Igualao. Estamos recordando un poco. Adelante. Sigo estudiando la secuencia de los tonales ¿Qué más? y ya los identifico más, igual los números. Ahorita Cuálica. Muy bien. Pues bueno, es importante tener estos conceptos bien manejados. Los vamos a seguir trabajando, pero con una metodología cada vez un poco más profunda. Muchas gracias por su participación. Matlactli Yeyilhuime, 13 plumario. Pues bueno, recapitulando un poco de donde nos quedamos en nuestra última sesión, pues correspondió a la introducción a las Matlac Yeyilhuime, 13 plumario o en castellano conocidas como trecenas, Kemakatsin. Muy bien. Pues bueno, si no tienen alguna otra palabra antes de iniciar, pues demos comienzo. Matipe Huaca. Tlenkik Tosneki Matlakyeyilwi,
¿Qué quiere decir 13 pluma? A ver, ¿lo recuerdan? ¿De dónde viene? ¿Qué lo conforma? Maxtlactli Iwanyeyi. Tlen kijtosneki Maxtlactli Iwanyeyi. 13. Quema Ipancaxtilan kijtosneki 13. Ipan Masehuatlactoli tlen kijtosneki Maxtlactli Iwanyeyi. Matikilnamikikan. Maitl. Iwan tlactli. Maxtlactli kijtosneki 10. Iwan yestli. Quema tlen kijtosneki yestli. Tikilnamiki. ¿Recuerdan tlen kijtosneki yestli? Maitl, tlactli, iwan yestli. Sangre. Quema, melauac. La unión de las manos y la sangre. Maxtlactli iwan yeyi. Ilhuitl. Tlen kijtosneki ilhuitl. ¿Recuerdan que era ilhuitl? Cielo, pluma, celebración, fiesta, aniversario, jornada, cumpleaños, Ipan, Caxtilantlactoli, Ilhuitl. Es importante señalar que el concepto Ilhuitl en la práctica en náhuatl es de carácter social e involucra a la comunidad en su realización. Es decir, las fiestas no son como en la actualidad, pues lo que es la fiesta, que es de carácter más bien como de degustación, de desenfreno, incluso de excesos. El concepto de Ilhuitzin se acerca más como una fiesta de pueblo, como una mayordomía, en la que todos participan y eso es porque trata de resolver alguna cuestión cultural, como un santo, por ejemplo, o un aniversario de algo, que Makatzin Ilhuitl, Ipan Masehuatlactoli, cumpleaños, Kictosneki Ilhuitl, quema. Ilhuitzin, Ican Ilhuitzin. Tihuatzen, Tihuamachilia, Ilhuitzin. ¿Ustedes han estado en una Ilhuitzin? ¿La conocen? ¿Les gustan? ¿Han participado en alguna o no? Quema, Ajmo. Quema. Cuálica. Ilhuitzin dijo que era como fiesta mayordomía. Quema en el sentido de la práctica de la palabra en las comunidades vivas, como una fiesta de mayordomía, quema. Bueno, pues aquí en mi comunidad hay muchas festividades de mayordomías, muchísimas. Y bueno, nunca he estado como tal dentro de, pero bueno, sí, a veces voy a algunas mayordomías, muy rara vez, pero bueno, sé de qué se trata ahí todo esto. Quemacatzin, Iguantlen, Quilhuía, mayordomías. ¿Y qué celebran en las mayordomías? ¿Ha visto como qué las caracteriza o por qué no son como las fiestas de ciudad? Pues porque son más como formales. Bueno, primero reciben como al santo, ¿no? Al santo patrón de la colonia o de cada pueblo. Y hacen como una formalidad porque entregan como tal, la palabra es muy valiosa ahí, ¿no? O sea, de palabra de entregar, de presentarse un año antes con fruta, con tamales, y a la hora de que reciben, pues les toca ya el año, pues dan mucha comida a toda la gente que acompaña al santo, recorrido de, de mucha gente acompañando a los el santo con banda de guerra, chinelos, dependiendo, cada quien sus posibilidades lo hacen, pero sí es muchísima fiesta y muchísima gente, formal de alguna manera, con la presentación en palabras. Quemacatzin, Melagua, Inon. Eso es verdadero, son fiestas muy grandes, no duran un día nada más. Quemacatzin duran muchos días, Miak Tonaltin, muchos días. Muchos días y desde un año antes de preparación, e inclusive hay algo que se llama la octava, o sea, después de la fiesta viene la octava. A los 8 días todavía siguen festejando con luces y toritos, cosas de ese tipo.
pero sí es mucha festividad. Quema. Y así. Miak Ilhuitzin, Miak Tlacualistli, no Yuski, mucha comida también. Miak Tlacualistli, no Chipa, Miak Tlacualistli. Quema, Miak Tlacayogua, Tlacayogua, Kictosneki, Tlen Onca, Miak Tlacame, que hay muchas personas, todos participan. Igual, Miak Teochihualistli, y también es de carácter sagrado, y también es de mucho respeto y de compromiso, como bien señala Toignutzin. Kemakatsi. Entonces, eso es importante que vayamos identificando. Ahora tal vez no lo vayamos cachando, pero estos características son importantes. Oxe Tlactoli, Oxe Kamanali, ¿alguien más quiere decir algo más? ¿No? ¿Alguna Tlatlanilislis Kishkanikan? Makulish Igualao Shilonen, bienvenida. Sí. Lazo Kamati, Panotzitzino, a todos. Quema, quema. Ashkan, Tlenkictosneki Matlayayilwit, Ipan Tlactoli, Trecena, Trecenario, 13 pluma, 13 plumario, 13 día, 13 jornadas, semanario, semana, Inon y Pancastilan y Tiespa siglo XVI. Ahora estamos eh, tratando de adentrar a estos conceptos a partir de la práctica comunicativa. Estos conceptos son interpretaciones. Ya hemos dicho desde el nivel anterior que ya no vamos a hacer traducciones, las traducciones traicionan, limitan a la lengua náhuatl, y en este caso estas interpretaciones nos permiten ahondar en los significados del Matlacyeyilwi. En el siglo XVI, este concepto que interpretan como trecena, lo llamaron como semanario o semana. Lo solían interpretar como la semana azteca, semana mexica. En mucha bibliografía se encuentra así del 16, 17 y 18 de esos siglos, eh, más actualmente como trecena y nosotros como trece plumario y Matlacyeyilwit como es su nombre original. Tlen Kictosneki Matlacyeyilwit, Quema Kictosneki Sempowali Tlanechicolistli y Techpa Matlaclihuanyaitonaltin, quiere decir que son 20 conjuntos de 13 tonaltin. Quema cuálica. Sempowali Tlanechicolistli, Sesen y Techpa Maclacli Guanyeyi Tonaltin. Maclacli Guayeipa, Sempowalipa, Keshkinon, 13 por 20. ¿Cuánto es eso? Keshkinon, 260. Quemacatzin, cuálica. Iguantlen Kictosneki 260. 260 Kictosneki Tonalpowali, C Tonalpowali. Mopampa, Tlen Kictosneki 260. Para ustedes, ¿qué quiere decir 260? Maclacli Guanyeyi Powali. ¿A qué lo asocian? ¿Lo conocen? ¿Lo habían visto? ¿Hablamos de ello? ¿Qué recuerdan? Shineshnonotzak, compártanos. Los 9 meses de embarazo de una mujer. Quemacatzin, El cuálica. ciclo de Venus. ¿Qué va? Tlenoxe. Onca sesentli, tlenquipia y non tonaltin. Existe una variedad de maíz que tiene también ese tiempo de gestación. Iguanmiaque y muchas cosas más. Quema, cuálica. El ciclo de gestación nos indica que es de carácter humano. Tonalpowali, Kictosneki, Tlacayotic, que es de carácter humano. Cuálica, 13 pluma, Matlacyeyilwi. Cuálica. Inon y pan Castilantlactoli. Estas aseveraciones culturales en castellano para irnos introduciendo. Recuerden que sigue siendo un nivel básico. Quemacatzil, el 13 pluma o el 13 plumario,
ha sido usado en los calendarios anahuacas precolombinos. En este primer acercamiento vamos a ocupar el concepto calendario como una manera de referirnos al sistema calendárico de la náhuatl, pero recordando que calendario solo responde a las lunas. En el anáhuac, nuestro sistema del tiempo se conforma de calendarios, de solarios, de venusarios, de pleyasarios, no sé cómo se diría un calendario de las Pléyades. Por lo tanto, en náhuatl ese concepto es descrito con la palabra xiuhcali, conjunto de calendarios. Por comodidad y por convención en castellano los vamos a llamar calendarios, los cuales se dividen en 260 días quemacatzin en 20 conjuntos, cada uno de 13. Cuálica, es decir, cada uno de los tonaltin tiene su propia matlacyeyilwi. Cuálica, matlacyeyilwi, noyuhki, mopowa y panmaya, zapoteco, mixteco, sulmecan, oxe altepeyoc y texpa mexicas. Las trecenas o los conjuntos de 13 también han sido usados en las calendáricas de los mayas, zapotecos, mixtecos. Los olmecas fueron los que los sintetizaron y los mexicas fueron los que lo refinaron hasta su máxima expresión, que ahora pues nos llegan y de las cuales pues tenemos cierto conocimiento. Maclacli guanyay powali, Kictosneki, Setonal powali, Tlen Kictosneki, Setzolkin, Tlen Kictosneki, Sepille. 260 entonces equivale a un tonal powali. Powali cuenta lectura tonal del sol, que equivale en cuenta maya al solkin y entre los zapotecos al pille. 20 trecenas, Kictosneki matlacyeyilwime, trecenas. Cuálica. Tlatlanilistli ixquixcanican, ¿alguna duda hasta aquí? No. Ajmo, cuálica. Matlacyeyilwi, cuálica, muy bien. Ya vimos un carácter de la palabra ilwit que es diferente del carácter de mitotilistli, que son dos tipos de fiesta distintas. En tanto a las matlacyeyilwit describen y señalan herramientas y utensilios requeridos para la realización de la trecena, que son un conjunto de 13 días y que de alguna manera vemos que en su definición incluye la palabra ilwit. Por lo tanto, las trecenas o las matlacyeyilwit incluyen en su quehacer un actuar colectivo que va más allá de la fiesta. Este es muy importante porque la lengua náhuatl nos describe ese carácter colectivo y de carácter comunitario o trabajo comunitario, que para nosotros es el tequillo, que le llaman tequio en español, viene del náhuatl tequillo. Asimismo, cada matlacyeyilwit va a ser regida por un tecujtli. Cada tecujtli o regente muestra cómo hacer uso de los instrumentos. Axcahuan. Ipman Macehuatlactoli, Axcahuan, Quictosnequi, herramientas, utensilios. Además de que durante ese periodo de 13 días van a ser regentes de ellos, van a influir ese conjunto de 13 días. Cuálica. Del mismo modo, el día C, el primer día, el que designa a la matlacyeyilwit, genera influencias sobre los siguientes 12 días. Quemacatzin, eso es algo importante, ya que, por ejemplo, un mismo día no va a tener el mismo carácter si se encuentra en trecenas diferentes. La trecena define el carácter del día. Asimismo, las matlacyeyilwit
son de carácter social y colectivo, a diferencia de los tonaltin, que son de carácter más personal e individual. Eso lo vamos a ir viendo más a profundidad cuando vayamos a adentrar en los tonaltin ome, en los días 2. Tlatlanilisli, Xquixcanica, ¿alguna duda hasta acá? Nochicuali, Ajmo, quema, Sí, No te- ¿qué más? quema, Los Ashkauwan son los instrumentos, ¿como qué tipo de instrumento? quema Katsin. Ipan Amochtli, Onka Miak, Ashkawan. En los Amochtli hay muchas herramientas. En la actualidad, para nosotros, un Ashkawan son estos enseres personales que utilizamos para nuestra batalla florida, o son aquellos instrumentos que nadie puede usar mejor que nosotros, como por ejemplo tus coyoltin, tus coyoleras. Ese es un Ashkau. Tu topili, tu bastón de 4, 7 y 9 años. Ese es un Ashkau. El metate que te ganas el metlat, igual metlapili no yuki se Ashkau. Tu ishkwaumekat, tu poposhkomit, mo poposhkomi. Inon Ashkawan. Esos son Ashkawan. ¿Qué otros podrían ustedes denominar como Ashkawan para ustedes? ¿O cuáles son El los Ayacán. suyos? Quema, Huacayetzin, quema, Melahuac, Acayetzin, quema, muy. Cualicanochinon, tlen, acmo, aquinzazotlacame, huelisquiquis, cualquier instrumento que no cualquiera pueda agarrar, solo aquellos que con tu permiso, o en casos excepcionales que nadie más que tú pueda agarrar. Ashkawan, le llaman elementos también. ¿Qué más hacia adelante? Tlaxtlahui. Quema. Tonalpowali, quemacatitlanqui, tosnequi tonalpowali, ipan masehuatlactoli y texpa powali. Powali, nochitlenticpohuas, que mensea mochtli, que mensea mochtontli, que mensea cuilolistli. Powali, cuenta, lectura, todo lo que lees o cuentas. Tonal, energía calórica, rostro del sol. Y Pancastilan, calendario ritual, o también lo han llamado calendario lunar. Y lo asocian con las cuentas del destino, pero en lengua náhuatl no existe la palabra destino como tal. Huelis, Kinenquitzo, Hueyican, Emilis, algo así como el devenir de la vida. No sé si eso sea igual que el destino, pero creo que el destino ya está escrito y el Hueyican Emilis es como lo que se va haciendo en el andar. Divide los días rituales entre las diferentes fuerzas sagradas de la vida para los anahuacas. En náhuatl se le conocen como los Huehuemexicayohuan o los antiguos mexicanos. Es el concepto que describe a todos aquellos anteriores a la invasión Huehuemexicayohuan y sus instituciones como la Huehuemexicayot. El Tonalpowali es un sistema en el que todos los seres estamos inscriptos en forma de matemática vigesimal para conocer nuestro propio camino en la vida. Es decir, que sepamos o no, estamos dentro del ciclo del Tonalpowali y recordemos que está en una asociación tiempo y espacio. Y todos los seres son susceptibles de tener un Tonalpowali, los seres humanos, los mamíferos, los árboles, todo aquello que se gesta y que nace. Tonalpowali y Tlapowal. Cuálica, muy bien. Hasta ahora estamos hablando intelectualmente de lo que es. Creo que ya vamos entendiendo los elementos principales.
Pero para ir construyendo una imagen en nuestro Nemilistli, nuestro pensamiento, Tonemilis, nuestro pensamiento, hay que irlo a imaginar como dos engranes encontrados. Uno de ellos tiene inscritos los numerales del Seal Maclaclihuanyeyi, Iguaninome, Kipia, Sempowali, Tonaltin, y el segundo tiene los 20 tonales. En un comienzo, el número 1 se combina con el primer tonali, Zipacli. Y Nonquiktosneki, Tlen, Tonalpowali, Peguas. Eso quiere decir que comienza el Tonalpowali. Y Cuacmolinía, Ome, Monechicoa, Ica, Ome Tonali. Y Nonquiktosneki, Inon, Ilhuitzinitexpa, Tonalpowali. Cuando se mueve, el número 2 combina con el segundo símbolo y así sucesivamente. Quema, pues bueno, esto lo hemos visto, le estamos empezando a dar forma. Y pues vamos a ver esta primera referencia, este primer engrane conceptual. Tocatilis y Mashillo. Quema, Xiclachiacan, obsérvelo unos segundos. ¿Qué pueden observar? ¿Lo habían visto? ¿Les llama la atención? Y tenemos al comienzo, donde se juntan C, numeral C, igual Zipacli Tonali, quema. Cuálica, y pues se puede apreciar que el de los tonaltis es más grande. Por lo tanto, va a haber un punto en el que el numeral 1 se va a repetir. Cuando el día 14, Maclacli Guanawi llegue dentro de los tonaltin. Y eso nos va a ir marcando cada comienzo de trecena. Ixcuac peguas sesen Matlacyeyilhuitl. ¿Qué más se puede notar? Que van en sentidos contrarios, por ejemplo, para combinarse. Uno gira a la Opoxcapan, Quictosnequi a la izquierda, Iguaninoxe, Ipan, Yecapan, y el otro hacia la derecha. ¿Qué Matlatlanilistlish Kixcanican? ¿Alguna duda o comentario hasta acá? No, tema. No chicuale, cuálica. Muy bien, como hemos dicho, es un engranaje conceptual. Es como su esquema más elemental. Vamos ahora a ver este mismo engrane conceptual, pero ya en una forma un poco más aterrizada a nuestra pictografía Pampa Toescuilolistli. Pero aquí lo vamos a ver en la variante del Solkin Maya, para irnos familiarizando con que existen otras formas de nombrar nuestros días, pero siguiendo la misma matemática. Estos son los días rituales del Solkin, que también comienzan en Diazipacli, cuyo correspondiente es Imix. En el maya calendárico, Imix corresponde también al lagarto o cocodrilo. Y también su numeral 1, numeral C. Vean, ahí están marcados los rumbos hacia donde giran. Xiquixtacan, Ompa, Motlachia, Campa, Monemi, Sequin, Itexpa, Inon, Yagualco. Tlapohualistli, Texpayacapan, Iguantonaltin, Texpa o Poxcapan. En sentidos contrarios y van haciendo las combinaciones. Cuálica. Ticpía, Maclaclihuanyeyi tenemos 13. Iguan Ticpía, Sempowali tenemos 20. Quexquitlanechicolistli onca. ¿Cuántas combinaciones hay? ¿Cuánto tiene que pasar para que otra vez se vuelva a encontrar el numeral 1 con Zipacli? Si no estoy mal o no entiendo mal, 260 años. Días. Quema, Tonaltin. Sí. Así es, cada 200, tienen que pasar nuevamente 260 días para que se vuelvan a encontrar. Cualtitoc. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Tlatlanilistli. ¿No chicuali?
Cuali. Inon ipan Castilan, Inon ipan Castilan. Vamos a ver ahora esa misma representación de los engranes, pero desde la perspectiva del náhuatl. Les muestro aquí el primer, el Amatse y Texpa, Tezcatlipoca y Amosh. Les muestro la primera lámina del Amoxtli Tezcatlipoca, también conocido en castellano como el Amoxtli Feyerbayer-Meyer. Así se le conoce en español. En náhuatl lo conozco como el Tezcatlipoca y Amosh, el códice Tezcatlipoca, y en su primera lámina nos muestra esto. ¿Por qué creen que esta lámina sea el equivalente a estos engranes? ¿Qué ven? ¿Qué observan? Cada tonal tiene 13, Observa otra vez, perdón. Ujú. cada tonal tiene 13 puntitos, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguras? A Son ver. Bueno, de los puntitos son 12 más el 1, 13. Quema, Cachicuali. Muy bien. Kipia Una Maclac. pregunta. Ajá. ¿Cómo dijo que se llama? Esta es la primera lámina de Tezcatlipoca en el Amoxtli. ¿Cómo se llama? Tezcatlipoca y Amosh. Así es Ah, el náhuatl, su nombre. Tezcatlipoca y Amosh. En español le llaman Códice Feyerbayer-Meyer. vale. Gracias, trazo Camati. ¿Y qué más pueden identificar? A ver, cuéntenme. Me gusta, quiero escucharles qué ven, qué observan, qué les hace sentir. ¿Por qué tiene ese orden? ¿Ya vieron en dónde están cada uno? ¿A qué orden responden? ¿Por qué se dice que es el engrane? A ver, Shinesh Nonotsa, cuéntenme, a ver. ¿La habían visto antes? ¿No la conocían? Yo no la conocía. Yo la había vista, pero no la entendía. No la entiendo todavía. Qué mal. ¿Pero qué observan? ¿Qué ven? ¿Qué les hace sentir? ¿De qué creen que hable? Porque esta es la primera lámina, un primer amat, un amatse, es como un índice de lo que podemos ver ahora en español. Entonces, siempre que vemos la primera lámina de todo Amoxtli, quiere decir un Ixpantilisli, Amaixpantilis, Amaixpantilis Kictosneki índice. Bueno, a mí me recuerda que también en el Códice Borgia, pues también está Tezcatlipoca con todos los Tonaltin en diferentes partes de su cuerpo, pero aquí pues están un poquito más distantes del cuerpo, pero sí Quema. debe de haber algún tipo de orden. ¿Qué más en Cacuali? Muy bien. En esas láminas que mencionas está integrado en su cuerpo. Tezcatlipoca, Quipía, Nochitonal, tiene a todos los tonales integrados y en partes diferentes de su cuerpo. Cada localización en el cuerpo nos está indicando algo. Por algo aquí hay unos que se tocan y otros que no se tocan. Quema. Tlen Oxe. Trato como de ver la relación por rombos, pero igual se me hace un poco difusa. Cuálica, muy bien. Pero aquí no están Hola, hola. acomodados por rumbos. Sí, adelante. Una pregunta, ¿qué es lo que tiene en la mano o qué significa eso de que le tapa como la nariz? Kemakatsi. Es un brazo arrancado. Quema. Mm, Con el que se detiene el sistema olfativo. Kemakatsi, muy sí. bien. Esos detalles son importantes. ¿Por qué se está tapando la nariz? ¿Y con el brazo de quién es? ¿Con su brazo o con el brazo de alguien más? No sé.
Quema, muy bien. ¿Qué más tienen? Observen, tienen Chimali, Kipia Chimali. Por lo tanto, está en un estado de guerra. También Kipia Mimime tiene flechas, ¿ya vieron? Pero las flechas van hacia abajo. Hacia abajo. Kemakatsin. ¿Y qué quiere decir eso? Tlenkik Tosneki no. Que no va a la guerra. En teoría, disciplina, ¿no? Por lo que he escuchado. Muy bien. Pero observen, vean sus patitas. ¿Ya vieron Ikshiwan? ¿Ya vieron sus piernas? Sí, están diferentes. Y Quema, también la posición de los tonali en comparación con los del Borgia es diferente. quema. Quémame el agua. Pero ahí nos está Pero dando. tampoco, Ujú. pero tampoco es el orden de las trecenas, porque Zipactli no es la primera. Si no, tenía que estar en algún lugar primero y Zipactli está ahí en el medio. Kemakatsin, el agua. Entre Sochi y Cuautli, ¿no? Creo. Quema, ahí está No sé. Zipacli. Kemakatsin. Es importante observar sus piernas. Vean cómo una pierna está completa y la otra tiene el Tezcat y Pocat y la otra tiene el espejo de obsidiana. ¿Qué quiere Empieza. decir eso? Que ya peleó con Zipacli. Por lo tanto, no es un joven, es un anciano. Quema Sehuehuet. O experimentado o alguien maduro. Tiene barbita. Quema no Yuki Kipia Pioshli. Pioshli, barba. Quema Kipia Pioshli. Vean cómo el TechPad va directamente hacia su plexo solar, que indica una cualidad de ofrenda. Igual que las flechas, vean las puntas tienen Yestli, sangre. Y eso. Es decir, que ya las usó, ya flechó a alguien y ya viene. Walau. Quema y están todos los Tonaltin todos los días. Y efectivamente tienen Maclacli y Guanome, tienen 12 numerales. Y más uno que es el comienzo de cada una de las trecenas, son las trecenas. Es el índice de las Matlakyeyilwi. Pero a diferencia de todos los demás códices, en ninguna Moshli más lo he visto. Vean cómo la disposición de los días se dobla. No, no son rectas, son como curveadas. Y ese es un elemento que no existe o que no he encontrado hasta ahora en o algún otro documento precolombino, en alguna Moshli o Tonalámatl. Es el único en donde vamos a ver estos días torcidos, así curveados en el patrón de escritura. ¿Por qué nos quieren decir eso? ¿Qué ocurre allí en esas curvaturas? Y en sus locaciones, vean en dónde está apoyado el Tezcat, sobre un Oli y sobre un Coscacuautli. Pero vean qué pie es el que apoya cuál. ¿Son iguales? ¿Lo pueden notar? ¿Es el pie derecho? Ajmo, Oxe. Lo podemos ver por su dedo pulgar del pie. Que así podría parecer como que es el del fondo, ¿no? Efectivamente. Pero el pie de las pictografías nos indica si es Opochtli o Yectli. En este caso está dando un paso con el pie izquierdo, Ya decía ahí. que me Opochtli, sobre el Oli. Y por tradición oral sabemos que todo camino siempre se inicia con un paso. Y todo camino siempre comienza hacia la izquierda o por la izquierda. A la izquierda está el conocimiento. Entonces está dando un primer paso sobre el movimiento, sobre el Oli. Cuálica, muy bien. Y se apoya en un segundo paso, bueno, atrás, deja atrás el Coscacuautli. Y vean, en sus Tlancuayhuan tiene su atuendo coyuntural de Ocelot y Huancuautli. ¿Por qué creen que tenga al Ocelote y al Cuautli en las rodillas? Y Panitlancuayhuan. Como guerrero, ¿no? Como guerrero ahí el jaguar. Quemacatzin.
tiene que ver con las órdenes de los Cuauhyaoquisque y Guanoceloyaoquisque. ¿Por qué en las rodillas? La flexibilidad. Quema, quema. De adaptabilidad, el morder. En náhuatl, rodillas es tlancuaitguan. La palabra cuay, en la raíz cua, implica como integrar, absorber. O sea, se traduce como comer, pero en la práctica oral es como absorber o integrar a algo que contienes o que absorbes. Nos está indicando que, bueno, ese es un atuendo de guerrero o también un atuendo de danzante. Y en la Mitotilistli se dice que la parte más vulnerable de un danzante son las rodillas y los tobillos, que es lo que más protegido debemos de tener en toda la danza. Por eso tiene sus atuendos coyunturales. ¿Quema? Muy bien, efectivamente, entonces es una cualidad de guerra. Y vean, y a partir de ahí salen sus 13 días. Flexibilidad, adaptabilidad, integración. Y vean el medio que tiene los tonales. ¿Qué días tiene en su cuerpo? ¿Y en dónde los tiene? Los pueden identificar. Tlen tonal Iquipía, Iguani y Nacayo. Bueno, ya dijo el Tecpac Quema, en su Cosca. quema. Y Panicosca Iquipía se tecpa. Tiene un tecpa en su coscat que representa su plexo solar. Quema. Y el pantli. Tiene como un acat también, una Quema. caña. Campaca acat. ¿Dónde está el Mashti, acat? El mashla. Quema. Bueno, el mashtra lo cubre, pero propiamente está en sus aguacame, clavado en sus aguacame, en sus genitales, sus testículos, quema, clavado como punta de flecha. ¿Por qué el ácaro está allí? Quema muy bien. Tlenoxe, ¿qué otros ven? Ocelot y Huancuautli, quema. Oli y Huancoscacuautli. Iguaninon, Sanyeca. ¿Y cuáles son los que están fuera? ¿Cuáles no se encuentran en Tezcatlipoca? Zipacli, Tochi, Quema. Miquis, Nasa, Cali, Tochli, Ozomatli, Cali, Cuetzpali, Mas, Quema. Miquisli, Ejecat, Kiawit, Xochitl, Cualtito. Iguanitlachalistli, Quitlachia y Noxepantla, Tlampa, y vean cómo su dirección es hacia diferentes lados, hacia unos son a la izquierda y otros miran a la derecha. Que más es como un aparente desorden. Muy bien. Vamos a estar regresando sobre esta lámina porque es nuestro Amaixpantilistli, nuestro índice, que es como un mapa general de lo que son todas las trecenas. ¿Ya las vieron cómo se conforman? Muy bien. Tlatlanilistli, ¿alguna duda o comentario hasta acá? Quema, Ajmo, Nochicuali. Muy bien. Cuálica. Vamos a empezar ahora nuevamente con esta siguiente dimensión de los números. Vimos una primera dimensión de los Tlapohuali a partir de la milpa, del entendido de la concepción de la milpa. Ahora vamos a ver los números nuevamente, pero dentro de lo que es la concepción del Tonalpohuali, Matlacyeyilhuitl y Tlapohual. Cuando hablamos de numerales del 1 a 20, normalmente hace referencia a un carácter agrícola. Los numerales del 1 al 13 nos hablan de un carácter ritual o Tonalpohuali. Y como tal, pues estos numerales, que son los numerales del 1 al 13, pues dentro de nuestra cosmovisión se relacionan con diferentes tipos de la sabiduría
ya que cada uno representa un factor para conocer los ciclos, tanto de la naturaleza como de varios astros que nos rodean, aquí en la Tierra y en los cielos, tanto en los ciclos de gestación de los seres humanos como de muchos otros seres vivos. Muy bien, entonces a nuestro significado de números les vamos a añadir dentro del contexto de las trecenas los siguientes significados. Por aquí se nos añadieron dos, que es el número Amitla o cero, y el Mactlactli Guanahue. Esos por el momento no los vamos a tomar en cuenta, pero por ahí se nos colaron. Entonces tenemos el número C1. ¿A qué asocian el número C? Principio. Quema, Clenoxe, Centli. Recuerden de dónde viene. Centli, maíz. Clenoxe. ¿Qué más? ¿Qué más les recuerda al uno que conozcan? Recuerden que es importante sacar el discurso del número. El inicio, el primero. Quema, origen, Unidad. unidad, principio, partida, quema, quemacatsin, cuálica. Viene de Centli, maíz, quema, lo que está mazorca, quema. Ome, tlenquictosnequi, ome, Omit Dualidad. de hueso. quema, omit, hueso, dos, dualidad, quema, extremos, masculino, femenino, consistencia, quema. Yey, yeyi, tlenquictosnequi, yeyi, Yesli, sangre. quema, Yesli. Ujú. quema, vitalidad, quema, animosidad, voluntad, quemacatsin, tlenmas, tlenoxe. Aquí ya vamos a entrar en unas acepciones culturales. Por ejemplo, en la cultura en donde ven el número 3 o el número yeyi. ¿Lo han visto? Tal vez no como un número como tal, pero como una aplicación. Como por ejemplo en los molcajetes. Molcashi kipia, yeyi ikshit. Los molcajetes tienen tres patas. Tletmai. Quema, quemacatsi, los tlemae también. Los ahumadores, ¿no? Quema, quemacatsin. Eso es muy importante porque ese es el desarrollo de algo que se conoce como tenamashle. Tehuatzin tigmatit tlenquictosnequi tenamashle. ¿Han escuchado qué es un tenamashle? Ahmo. Ajmo, tenamashle. Creo que en español le llaman fogón. Bueno, no estoy seguro. Pero han visto cuando se juntan tres piedras y en esas tres piedras se hace un fuego y se usa como una cocina ancestral. Tenamashle, ese es el concepto que lo define en náhuatl. Y dentro de las trecenas, el número 3 se asocia a ese tenamashle que remite al fuego. Así, además de representar la sangre, también representa dentro de este paradigma, el paradigma de las trecenas, cambio, transformación, regeneración, por asociación con el fuego, por este principio del tenamashle como tecnología del fuego. Vitalidad, animosidad, voluntad, decisión. Kemanawi, tlenquictosnequi nawi. De Nacat, carne. Quema, ¿qué más? Tlenoxe. Nácat, carne, quema. También es ¿Dónde? como un ciclo que se ve mucho en la naturaleza. Quema, ¿dónde lo ven aplicado? No, no es tanto qué signifique, sino ahora estamos viendo dónde se aplica. Recuerden, estamos en el paradigma de las trecenas, por lo tanto son aplicaciones sociales. Matlac-yeyilwit. Un molcajete es algo de carácter social. Quema, también un tlemait es de carácter social.
no se ocupa para sí mismo, son para carácter público. El 4, ¿dónde lo han visto? En los 4 rumbos, por ejemplo, quema las Los 4 rumbos. estaciones, Ciclo de la luna. quema Noyuki, ahí también. Es importante también empezar a aplicar la vigesimalidad. Por ejemplo, Nawi, Kiktosneki, Ompan, Ome, que quiere decir 2 veces 2, por lo tanto es una doble dualidad, doble consistencia, doble masculino y femenino, confluencia, doble formación, configuración, concretización. Quema también centralidad. Vean cómo entonces en este paradigma se desdoblan los significados. Quema. No sé si hasta aquí todo bien, alguna duda, comentario. No chicuali, cualica. Macuili, tlenkik tosneki macuili. May. Quema, itechpamait, macuili. Un 5, una creatividad, quema. Macuili, kictosneki, creatividad. Kictosneki, quetzalcoatl también. Macuili es el número de Quetzalcóatl. Que es también la realización, quema. Transformación. Venus. Movimiento, ¿no? También. Quema también. También se asocia es el número de Venus de Tlahuizcalpantecutli, quema. Es el número de la familia también lo representa. La Sengelistli. Lo que se realiza con las manos, Quema Mait, todo lo que se hace con la mano. Indica esa el, transformación. Ujú. el centro, por ejemplo, puede ser el quinto rumbo, ¿no? El Ilhuicat. Quema, el Ilhuica, o también le llaman Xictli. En algunas tradiciones lo he escuchado como Teoxiuhtlampa, el rumbo del Xictli, del ombligo. Quema. Quema, transformación, creatividad. Ser humano es una cualidad del ser humano de transformar las cosas. Eso pues, lo vamos a ver cuando lleguemos al Maclecle. Bueno, Chicuase, 6. Tlenkiktusneki Chicuase. Chicoa, recuerden, partiendo del paradigma Chicoa y Guansé, la unión de la mano con el Sentli, la mazorca. Cerca. Quemacatsin, pero también en este paradigma de las trecenas es 2 veces 3, Ompan Yeyi. Quema, por lo tanto, es doble fuego, fuego, transformación, masculino, femenino, integración, introspección, análisis. Quemacatsin, vean cómo entonces ya hay eh, fractales, podemos llamarlo así, o potencias también, exponenciales también. Es bien interesante la matemática vigesimal. Cuálica, muy bien. Y sus asociaciones. Chicome, recuerden, Chicoa, Iwan, Ome. La unión de la mano, Iwan, Omit y el hueso. Y en este caso, pues Chicome, vean, es un número primo, no tiene mitad. Por lo tanto, mantiene esta consistencia de alimento, de inquietud, transformación. Chicome es el número del maíz, de ahí Chicomecoatl, que se asocia con los colores. Se dice en la tradición que son 7 los colores del maíz. Chicome, chicome, chicome. También es el mantra de el nombre de nuestro Altepet, Mechico. Mechico, 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 mechicome, chicome. Cuálica. Sí, adelante. También puede ser la diversidad. Quema, también Oyuki. Cuálica. Chicuelli. 8. Tlenkictos neki chicuelli. Quema, recuerden, Chicoa y Guanyeyi, la unión de la mano más la sangre.
Sería Iwan 2 veces. quema. 2 veces 4 también. Ompanawi. Es decir, la doble dualidad. Los cuatro rumbos al doble, es decir, la dualidad de los 4 rumbos. Desarrollo, crecimiento. Quema, muy bien. Chignawi. Chicoa, Iguanawi. La carne. Quema, muy bien, así es. La carne, la búsqueda de la centralidad. También es un número primo, pero también es 3 veces 3. Es decir, triple fuego. El fuego del supramundo, inframundo y el tlalticpa. Vean cómo entonces este paradigma nos comienza a hablar de diferentes situaciones. Muy bien, nos faltan ver todavía los números Maclacli, Maclacli Guanse, Maclacli Guanome y Maclacli Guanyeyi en este nuevo paradigma. Y después pues nos vamos a adentrar en lo que son ya el comienzo de las trecenas. Nuestra primera trecena va a ser Zipacli Matlac-Yeyilwit. Ay, aquí no me aparece, pero es con la primera que vamos a comenzar y con nuestro mapa. Pues bueno, les agradezco mucho y continuamos en la siguiente sesión. Si tienen alguna duda o comentario, pues háganlo llegar. Y favor de pues inscribirse, por favor, de registrarse si aún no se han registrado y pues les agradezco su participación. Les hago llegar la clase más tarde y pues nos vemos.